Buenas tardes. Hoy veremos a Eugenio Cosseriu en Filosofía del Lenguaje. Vamos a ver algunas críticas que realiza a Saussure. Eugenio Cosseriu fue uno de los lingüistas más importantes del siglo XX y lo tuvimos acá cerquita. Estuvo viviendo en Uruguay mucho tiempo, en Montevideo. Tuvo una vida bastante complicada. Estos días estuve viendo una conferencia en donde él contaba un poco su vida, no su teoría, sino más bien su vida, digamos. Estuvo por varios países, viviendo en varios países distintos. Él es de Rumania, pero estuvo viviendo en Alemania, en Italia y después en Uruguay. Veamos un poquito de su vida. Bueno, nació el 27 de julio de 1921 en Rumania. Él luego después se va a estudiar, pero no puede volver a Rumania porque fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y Rumania queda bajo el régimen comunista de Rusia, bajo la Unión Soviética. Entonces, él no pudo volver a Rumania, volvió después de viejo, digamos, y ya su casa ya estaba destruida, ya no existía más. Lo único que él puede recordar es que lo que sí seguía estando era un árbol donde él siempre jugaba. Eso era lo único que quedaba, digamos, de su hogar. Vivió en Italia bastante tiempo y en 1951 se traslada a Montevideo. En este periodo en Italia, ¿por qué se muda a Montevideo, a Uruguay? Porque en este tiempo, en el periodo de guerras, digamos, no había... Él dijo que pasó muchísima hambre, digamos, no había trabajo, hizo de todo un poco menos de lo que había estudiado, trabajó de muchísimas cosas para ganarse la vida, hasta que le surgió un trabajo en Uruguay. Entonces en 1951 se traslada a Montevideo, Uruguay, y ahí saca la ciudadanía uruguaya. Él hasta que murió tuvo la ciudadanía uruguaya. Bueno, acá tenemos algunas de sus obras más importantes: Sincronía, Diacronía e Historia, Teoría del lenguaje y lingüística general. Entre este conjunto de artículos se destaca el sistema, dice, norma y habla, que introduce a la dicotomía susoriana de lengua, habla y determinación de entorno. O sea, él realiza toda una nueva teoría, modificando en muchos aspectos el estudio de la lengua susoriana. Acá tenemos algunas fotos. Y bueno, y arrancamos con lo importante. Bueno, Cosseriu define al lenguaje como una actividad humana universal que se manifiesta individualmente mediante técnicas históricamente determinadas. Bueno, ¿por qué una actividad humana universal? Porque de hecho todos los hombres adultos hablan, excepto si tienen alguna imposibilidad física o biológica que impide hablar, digamos, pero es una actividad humana, dice, universal, que todo adulto humano lo hace, digamos. Que se manifiesta individualmente porque cada sujeto, dice él, habla por sí mismo. Nadie puede hablar por otro. Nunca puede ser una actividad grupal, digamos. Cada uno habla por sí mismo, ¿sí? Por eso es individual. Y mediante técnicas históricamente determinadas,
porque el lenguaje siempre se manifiesta en una lengua determinada, es decir, en un idioma. Siempre que se habla en una lengua determinada, en español, en inglés, en francés. Siempre que se habla una lengua. Y es esto acá, ¿no? Es decir, el lenguaje, dice él, es un producto histórico que se manifiesta siempre en una lengua. O sea, nosotros lo que vamos a estudiar del lenguaje en realidad es la lengua, porque el lenguaje siempre se va a manifestar en una lengua determinada. Y a su vez, la lengua se va a manifestar en el habla. Y hablar siempre es hablar una lengua determinada. ¿Sí? Bien, ahora él va a distinguir, o va a decir, que a todo lenguaje le corresponde 3 niveles. Un nivel universal, que hace referencia al habla en general del ser humano. ¿Cómo podemos identificar este nivel universal? Bueno, les pongo un ejemplo, dice. Supongamos que en la casa de mi vecino yo escucho que están hablando. Reconozco la actividad que están realizando, es decir, yo sé que están hablando, reconozco el lenguaje como una actividad. O sea, sé que no están llorando, que no están cantando, sé que están hablando. O sea que puedo identificar el lenguaje, sé que están hablando, puedo distinguir el lenguaje de otras actividades, ¿no? Aunque tal vez no entienda qué es lo que están diciendo, tampoco sé en qué idioma están hablando, pero sé que reconozco, digamos, que están hablando, ¿sí? Por eso es una actividad humana general. Ahora, en el nivel histórico hace referencia, dice, a una lengua determinada históricamente, a un idioma X. Bueno, ahora si yo presto un poquito más de atención, con respecto al ejemplo, sigo con el ejemplo que estaba dando, si yo escucho un poquito más con atención, puedo distinguir en qué idioma están hablando. Sé que están hablando en español, sé que están hablando en castellano. Hasta tal vez puedo reconocer que están hablando en un castellano cordobés, supongamos. ¿Sí? Porque él hace referencia al nivel histórico, digamos, hace referencia a la lengua en que se está hablando. Puede ser español, inglés, francés, etc., ¿no? Reconozco la lengua. El nivel universal es la actividad misma, entonces, del habla, del lenguaje. Hace referencia a la actividad misma del habla. En el nivel histórico hace referencia a la lengua, ¿sí? Al idioma en la que se habla, y a nivel individual porque, siguiendo el mismo ejemplo, puedo reconocer quién está hablando. ¿Sí? Hace referencia al habla concreto e individual que ejerce un individuo, al uso concreto de una lengua determinada. O sea, si yo presto más atención, puedo determinar quién es el que está hablando. ¿Sí? Si conozco a mis vecinos, seguramente puedo distinguir quién es el que está hablando. Bueno, además de distinguir 3 niveles distintos del lenguaje, también él distingue o dice que podemos estudiar el lenguaje desde 3 puntos de vista. ¿Sí? Puedo entender el lenguaje como actividad, puedo entender el lenguaje como saber o puedo entender el lenguaje como producto. ¿Sí? Como actividad, se define como la actividad que emplea, produce y crea signos. Es decir, el lenguaje es un hecho de creación, es una actividad creadora. ¿Sí? Que después vamos a ver, él introduce esto, la libertad humana como actividad de cambio en el lenguaje. Después vamos a ver que esto critica, digamos, a Saussure, que vamos a ver que el lenguaje no es algo, la lengua no es algo inmutable, no es un sistema inmutable, sino que es mutable, digamos, porque continuamente
estamos inventando signos, palabras en el lenguaje, por lo tanto sí se modifica, sí cambia. Esa es una de las diferencias que la vamos a ver más adelante. Bueno, como actividad entonces, porque es un hecho de creación, es una actividad creadora, podemos entenderlo como, o desde el punto de vista como saber, ¿sí? Ya que la lengua es un saber adquirido, es un saber aprendido. Es decir, nosotros aprendemos a hablar en una lengua determinada y también como producto. ¿Por qué? Porque el lenguaje, dice, es un producto social, digamos, cultural. Aunque no debe entenderse como un hecho objetivo y estático, dice él, ¿no? Por ahí distanciándose de la posición positivista, ¿no? Esto de entender el lenguaje como cosa, como algo totalmente objetivo e independiente del sujeto, ¿no? Sí, es un producto social y cultural, pero no es algo estático, sino más bien algo dinámico, y no es totalmente objetivo, sino también subjetivo, porque somos nosotros los sujetos quienes hablamos. Ahora, de la combinación de los tres niveles, el universal, el histórico y el individual, más los tres puntos de vista, dice él, tenemos como resultado, no sé si se ve mucho acá, es lo que pude encontrar en internet, 9 compartimentos. O sea, si combinamos los puntos de vista con los niveles, tenemos como resultado, dice él, 9 compartimentos. Vamos a analizar, esto no es tan importante, pero vamos a ver más o menos en qué consiste cada uno. Si consideramos al lenguaje como actividad y en el plano universal, tenemos el habla en general, ¿sí? Reconocemos las actividades de hablar diferentes de otras actividades, ¿no? Sé que hablar es distinto de reír, de llorar, de cantar. Si combinamos la actividad, el punto de vista de actividad con el nivel histórico, tenemos una lengua concreta, ¿sí? Francés, italiano, portugués, alemán, español, chino, ¿sí? Inglés. Sabemos si alguien está hablando en inglés, en castellano, en alemán, en portugués, ¿sí? Y si combinamos la actividad, el punto de vista de la actividad con el nivel individual, tenemos el discurso. En el discurso vendría a ser el acto lingüístico de un individuo determinado, en una situación determinada, en un momento determinado. Puedo reconocer a la persona que está hablando, ¿sí? Si combinamos el punto de vista del saber con el nivel universal, tenemos como resultado el saber elocuacional. Para poder realizar la actividad de hablar, es necesario el conocimiento de una técnica, o sea, de saber hablar. Hablar conforme a las leyes fundamentales del pensamiento y de nuestro conocimiento en general sobre las cosas del mundo. Es decir, tenemos que saber hablar. Este saber elocuacional es un saber hablar, pero de manera general, ¿no? De manera universal. Después, si combinamos saber con el nivel histórico, tenemos el saber idiomático, ¿sí? Para poder hablar una lengua determinada es necesario el conocimiento de esa lengua, ¿sí? En otros términos, si yo quiero hablar en español, tengo que saber español. Si yo quiero hablar en inglés, tengo que saber inglés. Si combinamos saber con individual, tenemos el saber expresivo. El saber expresivo tiene que ver más que nada con la elaboración de discursos, es decir, saber elaborar
discursos, dependiendo de la situación comunicativa en la que me encuentro, digamos. No es lo mismo hablar un saber discursivo académico, ¿sí? O sea, tiene que ver con la persona con la que hablamos, con las circunstancias, ¿sí? Y saber elaborar el discurso. Después tenemos, si combinamos producto y universal, tenemos totalidad de lo hablado, que hace referencia a la totalidad de lo ya dicho, ¿sí? Lo que ya está de alguna manera dicho. Histórico, tenemos lengua abstracta, que vendría a ser, digamos, el sistema, la lengua como sistema, ¿no? El sistema que hablamos, ¿sí? Hace referencia por ahí a la lengua deducida del hablar y objetivada en una gramática o en un diccionario. Con respecto al producto y el texto individual, vendría a ser texto, dice él, que puede ser oral o escrito. Si estamos hablando de producto, el texto sería un enunciado ya terminado, ya concluso, digamos. Bien, bueno, estos son los 9 compartimentos que son el resultado de la unión de los puntos de vista con los 3 niveles. No son tan importantes, igual él no los desarrolla mucho, pero bueno, más o menos para saber en qué consiste cada uno. Pasemos a lo que sigue. Para el estudio de los 3 niveles del lenguaje, acuérdense de los 3 niveles, era universal, histórico, individual, Cosseriu plantea 3 técnicas adecuadas para su estudio. La lingüística de la lengua, lingüística del habla y lingüística del discurso. La lingüística de la lengua, bueno, hace referencia al estudio del saber idiomático, al estudio de la lengua, como saber tradicional de una comunidad. Por ejemplo, bueno, estudio la lengua inglesa o el idioma inglés. La lingüística del habla hace referencia al estudio de la lengua en su manifestación concreta e individual. Es decir, al habla como ejecución individual de una lengua. Por lo tanto, acá no se tiene en cuenta solamente la lengua, ¿sí? Sino también otros tipos de manifestaciones. A ver, al hablar no solamente usamos o ponemos en uso una lengua o un saber idiomático, sino también que utilizamos otros tipos de lenguajes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la entonación, dice acá, la posibilidad universal de expresión, la entonación, o también usamos gestos, ¿sí? Gestos corporales, mimos, que son expresiones no lingüísticas, pero que se dan, digamos, en una manifestación concreta e individual del lenguaje. Siempre que hablamos, no solamente hablamos una lengua determinada, sino que además realizamos manifestamos otro tipo de expresiones, ¿sí? Con respecto a la lingüística del discurso, dice Cosseriu que es la menos estudiada debido a sus obstáculos, como por ejemplo la traducción. Trata de traducir un texto de una lengua a otra, o tratar, perdón, de traducir un texto de una lengua a la otra es complicado por el uso de modismos. Cada lengua posee dichos que poseen un significado no literal si es traducido a una lengua. Por ejemplo, si usamos dichos que son propios de nosotros. Acá puso un ejemplo, ¿no? La sociedad está pasada de rosca. Bueno, para nosotros eso significa que la sociedad ha pasado los límites morales permitidos, o que está viviendo a 1000, digamos.
pero no puedo traducir eso de manera literal al japonés, porque no tiene, no tiene un significado literal, sino metafórico. No sé, por ejemplo, más raro que perro verde. Si traducimos ese dicho al inglés, seguramente un inglés no nos va a entender qué es lo que queremos decir, ¿sí? Porque es algo, es un modismo propio del argentino, ¿sí? Bien, pasemos a... Bueno, que acá a nivel del lenguaje, como ya habíamos dicho, universal, histórico, individual, le corresponde niveles de funcionalidad. Designación, significado y sentido. Designación. Con respecto a la designación, bueno, hace referencia a la relación entre los signos y sus denotados, es decir, sus referentes. La relación entre el signo lingüístico y la realidad extralingüística, ¿sí? Lo que designa el signo. La designación, dice, puede ser literal. Estos son ejemplos que inventé yo, digamos. Puedo decir lápiz para designar un lápiz, realmente. O sea, ahí es literal. Yo digo lápiz para designar o hacer referencia a un lápiz en la realidad. O puede ser metafórico, ¿sí? Por ejemplo, ver un burro en el campo y decir, ahí estoy yo, ¿no? Eso es, no, la designación ahí es metafórica, no literal. La designación es lo que nos permite la traducción, porque en todos los idiomas hay un vocablo, o hay un signo, o varios signos, que van a hacer referencia a la realidad denotada, ¿no? A la realidad extralingüística. Después tenemos el significado, que hace referencia al contenido del signo o expresión lingüística, teniendo en cuenta la lengua concreta en la que se habla. Es decir, y acá está lo complicado, ¿no? Porque Koseru va a decir que el contenido dado, o sea, el significado que vendría a ser el contenido del signo, es diferente en cada lengua. Dice que en cada lengua en particular se puede buscar el significado de un término, pero no hay significados universalmente válidos para todas las lenguas. Dice que no podemos caer en el error de pensar que cada signo de una lengua tiene su equivalente en otra lengua. Él dice que cada lengua, digamos, es un sistema que funciona de un modo particular. Cada sistema tiene sus propias reglas. Así dice, por ejemplo, en el castellano, el adjetivo puede anteponerse o posponerse al sustantivo, mientras que en el inglés no. Si bien, digamos, todas las lenguas designan la realidad extralingüística, cada una, dice Koseru, recorta la realidad de un modo diferente. Cada una de las lenguas va a organizar los datos de la experiencia de un modo distinto. Y él dice, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Nosotros distinguimos, por ejemplo, el término pez y pescado, ¿no? Pez para designar un pez vivo, ¿no? Y el pescado para designar un pez muerto. En cambio, en el inglés, fish significa pez vivo o muerto, digamos. No hay una distinción entre una u otra. Pero sí hay, por ejemplo, al revés en el inglés. Pig sería cerdo vivo y pork sería cerdo muerto. Y en cambio nosotros, en el castellano, no hacemos esa distinción. Entonces, según este Koseru, cada lengua, cada sistema, reorganiza la realidad de una manera diferente.
Y después tenemos el sentido. Acá está mal escrito. Hace referencia al contenido de un texto, ¿sí? A la estructura del sentido total del texto, que va más allá del significado y la designación, ¿sí? Hace referencia también a las intenciones, a la finalidad, a las implicancias, etc. El sentido, entonces, incluye el significado y la designación, pero todavía es algo más que vamos a ver. El problema del sentido es algo que vamos a ver en otros autores también. No todos lo pueden, lo van a definir de la misma manera, y en muchos autores queda como inconcluso, como algo no claro, el tema del sentido, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, decimos que, o para Coserio, digamos, el sentido tiene que ver con la intención, con la que digo algo, con la finalidad, con las implicancias, las consecuencias, ¿sí? Y el sentido es algo propio de un discurso, no tanto de los signos en solitario, digamos, sino del armado de un discurso ya hecho, en donde la designación y el significado se van a convertir juntos en un nuevo significante para un contenido de un orden superior que vendría a ser el sentido. Cuando nosotros, por ejemplo, para entender un chiste o para entender una novela, cuando estoy leyendo, digamos, no basta con saber lo que significa cada palabra o cada oración, sino que además debo entender el sentido general, ¿no? del chiste o de la novela. Hay algo, ¿no? Hay algo que excede el significado y la designación, ¿sí? Y eso vendría a ser el sentido. Bueno, pasemos a lo que sigue. A esos niveles de funcionalidad, la designación, el significado y el sentido, le va a corresponder tres disciplinas lingüísticas distintas: la gramática general, la gramática descriptiva y el análisis gramatical. La gramática general va a estudiar el habla en general, para algo es gramática general, desarrolla y define los conceptos básicos de toda lengua, o sea, de toda lengua, no de una lengua determinada, ¿no? De todas las lenguas. Pueden ser aplicadas a cualquier lengua. Por ejemplo, qué son los sustantivos, qué son los verbos, qué son los adjetivos, ¿no? Qué son las palabras. Entonces, esto refiere a la gramática general, aplicada a todas las lenguas, a todos los idiomas. En cambio, la gramática descriptiva se dedica a describir los conceptos gramaticales básicos de una lengua determinada. Ya la definición, por ejemplo, de verbo, sustantivo y adjetivo para una lengua determinada. ¿Qué es el sustantivo para el alemán? ¿Qué es el sustantivo en el francés? ¿Qué es el sustantivo en el italiano? ¿Qué es el sustantivo en el español? Es decir, estudio los mismos conceptos que la gramática general, pero ya aplicada a una lengua determinada, ¿sí? A un idioma determinado. Y el análisis gramatical se dedica a analizar la estructura gramatical de un texto. Ya me limito a analizar un texto determinado, ¿sí? En la secundaria, no sé si se acuerdan, cuando teníamos que analizar las noticias periodísticas, ¿no? Analizamos un texto en particular, un texto determinado. Vemos las funciones, su estilo, ¿sí? A eso hace referencia con el análisis gramatical. ¿Vieron? Vamos de lo universal, esto sería como lo universal, teniendo en cuenta los niveles, ¿no es cierto? Que era el universal, histórico y individual, ¿no? El universal sería la gramática general, el histórico sería la gramática descriptiva, una lengua determinada, y el análisis gramatical iría con el nivel individual, ¿no? Un texto determinado. Bien, pasemos a lo que sigue. Bien, la lengua, entonces,
como dijimos al principio, la lengua se manifiesta en el habla a través de formas determinadas. Es decir, siempre que hablamos, entonces, hablamos una lengua determinada. ¿Sí? Y a su vez, toda lengua se va a manifestar en el habla. Ahora, él va a distinguir, Cosseriu va a distinguir distintas formas que se manifiesta el habla, ¿no? Tenemos las diferencias diatópicas, las diferencias diastrásticas y las diferencias diafásticas. Ahora vamos a ver cada una. Las diferencias diatópicas hacen referencia a la lengua, pero en un solo dialecto. Esto tiene que ver con cómo un mismo idioma, una misma lengua, se diferencia entre... hay diferencias en una misma lengua dependiendo del espacio geográfico donde se desarrolla la lengua. Por ejemplo, el español. No es lo mismo el español de España que el español latino. Y a su vez, tampoco es lo mismo la lengua español latino de México que en Argentina o que en Colombia, ¿sí? Como una misma lengua, a su vez, se habla en un dialecto. O sea, depende muchas veces de la geografía, del lugar donde se desarrolla esa lengua o ese idioma, digamos. Eso serían las diferencias diatópicas. Las diferencias diastrásticas, estos nombres raros, hace referencia al uso de la lengua, pero en un solo nivel. Existen 3 tipos de niveles en el uso de la lengua. Un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Él hace referencia a que esto se relaciona con los estratos sociales, es decir, con las clases sociales, ¿sí? Dependiendo por ahí, en un nivel bajo, vendría a ser cuando son las personas que tienen un vocabulario muy reducido, muy pobre, ¿sí? Un nivel alto sería una lengua más con un vocabulario más amplio, ¿sí? Con una manera de hablar más culta, dice él. El nivel bajo sería como un lenguaje más popular y el nivel alto un lenguaje más culto. Y el nivel medio, que sería como el punto medio, diría Aristóteles, entre el nivel bajo y el nivel alto, digamos, ¿no? Después tenemos las diferencias diafásticas. Hace referencia a que la lengua siempre se habla en un estilo determinado. Puede ser, esto depende en dónde vayamos a hablar, porque por ahí podemos tener un lenguaje académico, ¿sí? Si hablamos de filosofía, por ejemplo, tenemos un vocabulario que es académico, que no todos nos van a entender, sino aquellos que también saben este estilo, saben este vocabulario. También puede ser un lenguaje familiar cuando hablamos con la familia, un lenguaje callejero cuando hablamos en la calle o con amigos, o no sé, en un bar, en un boliche, etc. Un lenguaje literario, un lenguaje poético, ¿sí? A eso hace referencia con el estilo. Bueno, siempre, dice Cosseriu, vamos a hablar en un estilo determinado, en un nivel determinado y en un dialecto determinado, ¿sí? Nadie puede hablar todo el español o todo el inglés, sino que siempre se habla en una forma determinada. Por ejemplo, yo hablo en una forma determinada de español, que sería, por ejemplo, hablo un español argentino, entrerriano, esa sería una diferencia diatópica, en un nivel medio, esa sería como la diferencia diastrásticas, y en un estilo
académico o familiar, y esa sería una diferencia diafásica. Y a esa forma determinada de lengua, ¿sí? Es lo que Kosseriu denomina la lengua funcional. Es decir, la lengua funcional entonces es una forma determinada de lengua, en un solo dialecto, en un solo nivel, en un solo estilo. Y ese sería el objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? La lengua funcional, es decir, la lengua en un solo dialecto, en un solo nivel y en un solo estilo. Él plantea que la lengua funcional como objeto de estudio de la lingüística debe ser aquella que se dé casi siempre en un nivel medio, es decir, hay que estudiar la lengua no en el nivel o en esa diferencia diastrásticas ni de nivel abajo ni de nivel alto, sino de un nivel medio y en un estilo neutro, ¿sí? No en un estilo académico, familiar, callejero, sino un estilo neutro. Y esto me hace acordar por ahí, piensen en algunas, en las traducciones de las series, por ejemplo, que miramos en la tele. Cuando se traduce del inglés al español, casi siempre se traduce en un estilo neutro, ¿sí? No se va a traducir en un estilo argentino o en un estilo mexicano o en un estilo... bueno, eso con respecto al dialecto también. Un dialecto neutro y un estilo neutro, porque el estilo no es ni académico, ni familiar, ni callejero, sino un estilo neutro en el sentido de que lo manejamos o lo debemos manejar casi todos los que hablamos el castellano o el español. Resumiendo entonces, como es imposible el estudio de todas las lenguas funcionales, ¿sí? La lingüística deberá elegir aquella en un solo dialecto, que sería el que tenga mayor difusión, en un solo nivel, que sería el nivel medio, porque es más conocido que el nivel alto o que el nivel bajo, y en un estilo neutro, porque al igual que el nivel medio, es aquel que tiene mayor difusión y además el que la mayoría conoce. Y él introduciendo, ¿no? este nuevo objeto de estudio de la lingüística, que ya no es la lengua, como diría Saussure, sino una lengua funcional, es decir, la lengua que hace referencia a una forma determinada de lengua, ¿no? en un dialecto determinado, en un nivel determinado, en un estilo determinado. Eso va a ser una crítica a la vez al planteo de Saussure, porque va a anular la idea de la lengua como un sistema homogéneo, inmutable, que había planteado Saussure, como un sistema totalmente independiente de la actividad del hablante, sino que acá la lengua va a ser entendida como un diástema, es decir, como un sistema que es dinámico, que es mutable, es decir, que cambia, y ese cambio no es dado por algo externo al sistema mismo, sino que el cambio es parte de la esencia del sistema, porque quienes hacen al sistema son los hablantes. Por lo tanto, el hablante tiene la libertad de invención, de creatividad. Acá se introduce la libertad humana en el lenguaje. El ser humano continuamente está creando palabras, signos, expresiones lingüísticas que quizás no están dentro de la lengua como sistema, digamos, como sistema inmutable, sino que justamente nosotros al incorporar y al crear nuevos signos, nuevas expresiones lingüísticas, de alguna manera estamos modificando ese sistema, esa lengua, ¿sí?
Por lo tanto, la lengua no debe entenderse como algo homogéneo, como algo inmutable, que no cambia, sino al contrario, como algo que va cambiando, que es como algo dinámico. Por eso él no va a hacer referencia al estudio de la lengua en sí como sistema o como un conjunto de códigos lingüísticos, sino como el estudio concreto de una lengua funcional. Esto de la lengua funcional es algo totalmente nuevo, ¿sí? Porque bueno, el lenguaje tiene en cuenta, en este caso, la libertad humana. Hay cierta libertad del lenguaje en cuanto a creación, porque la libertad expresiva es ilimitada, tanto en el plano de los textos como en el plano oral, o sea, en el plano escrito como en el oral. Continuamente estamos creando nuevos sentidos. Por lo tanto, no podemos entender a la lengua como un sistema inmutable. Y a su vez también, de alguna manera, introduce el problema del habla, ¿no? Que Saussure lo había dejado de lado, ¿no? Había dejado de lado el estudio del habla para centrarse en el estudio de la lengua como sistema. Pero acá Cosseriu lo que hace es decir que la lengua no existe sino como habla. Es decir, la única manera en que se manifiesta la lengua es en el habla. Y a la vez hablamos siempre una determinada lengua. Y a su vez hablar, a su vez, digamos, el hablar, al igual que la lengua, están condicionadas históricamente, están condicionadas socialmente, culturalmente, y también individualmente. Porque, bueno, justamente ese cambio viene dado por la creatividad y la invención de la libertad del hablante. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me escriben, me preguntan. Y bueno, saluditos.